Ya estoy, ¿no? ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, hola, yo soy Ana González Páramo, soy investigadora senior en Por Causa, llevo desde el año 2017 con, bueno, pues con la Fundación Por Causa y he tenido el privilegio de participar en, pues, en los últimos informes, de manera a lo mejor un poco más incidental en el de control de industria migratoria, pero muy a fondo en los temas de discurso antimigración y, bueno, y actualmente en la segunda parte de Industria del Control Migratorio que va a salir dentro de poquito y que la estamos finalizando, ¿no? Bueno, hoy os he venido a hablar de la Europa Fortaleza o Fortaleza Europa, que en realidad es un término, bueno, un poco sui generis, que lo que engloba es el conjunto de, voy a pasar, perdona, aquí está, que lo que, a ver, bien, que lo que engloba es el conjunto de políticas y de leyes en torno a la idea de una Europa superprotegida y blindada en sus fronteras exteriores y sin fronteras interiores, despreocupándose, por supuesto, de la suerte y de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Primero, antes de empezar a entrar en lo que es este tema en concreto y, bueno, y las políticas que lo sustentan, quería daros unos datos que me parecen muy interesantes porque lo que quiero enseñar es realmente la importancia minoritaria que tiene la migración irregular dentro de lo que es el fenómeno de la movilidad humana, y que acapara, sin embargo, una cantidad de esfuerzos, recursos, políticas y preocupaciones que no tienen realmente pues un respaldo en datos, ¿no? Tengamos en cuenta solamente unos cuantos datos. De la población mundial, que actualmente en el 2019 eran 7.500 millones, tan solo el 3,5 de ellos son migrantes. Además, en España, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística del 2019, solo fue gracias a la migración que la población española pudo no entrar en regresión, es decir, pudo ampliarse la población española. Si entramos ya en el tema de migración irregular, que es bastante más difícil de trazar también, porque solamente constan aquellos que han sido, detectados en frontera, y cuando llamamos frontera nos referimos no solamente a las físicas en las fronteras exteriores de los estados, sino también a los aeropuertos internacionales, por ejemplo. Estas cifras son muchísimo más pequeñas. Por ejemplo, cogiendo una estadística que hizo Pew Research, que a mí me gusta para este tipo de análisis, utilizaba un concepto que se llama migrantes no autorizados, que en realidad lo que hace es englobar a aquellos también que están pendientes de asilo sin aún tener una resolución favorable, y era en total un 1% de la población de Europa, ¿no? Y según datos de la OIM, además, las detecciones en frontera están decreciendo cada año, e incluso Frontex ha dicho que las detecciones que hubo en nuestras fronteras exteriores en el año 2009 no habían sido tan bajas desde el año 2013, es decir, mucho más bajas que antes de lo que hemos llamado la crisis de refugiados del año 2015, ¿no? Entonces, ante estos datos nos preguntamos, como os decía antes, ¿por qué la Unión Europea no puede hacer frente a estas llegadas? A mí me parece realmente desproporcionada la importancia que se le da. Segundo, ¿qué intereses hay detrás de que este fenómeno muy minoritario de la migración tenga y absorba tantísima prioridad, tenga tanta prioridad y absorba tantas cantidades y esfuerzos a la hora de diseñar las políticas migratorias, con la invisibilización de los factores positivos, que también es voluntaria? Y por último, quería hablar un poco también de cómo va a afectar a la movilidad humana y a este concepto de Europa Fortaleza la irrupción de la pandemia y la situación en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar y para definir un poquito lo que es Fortaleza Europa, como os decía al comienzo, me refiero al conjunto de leyes y políticas que ha blindado la Unión Europea en sus fronteras exteriores a costa de dejar a toda la población migrante desprotegida, todo para salvaguardar un espacio interior, ¿no? El espacio Schengen. Este concepto además lleva intrínsecamente, el de Fortaleza Europa, una percepción absolutamente negativa de las migraciones asociadas siempre a la inseguridad, a la delincuencia, incluso al terrorismo.
Los 4 ejes principales de este concepto negativo de las migraciones es la externalización, que podría ser como una especie de deslocalización o subcontratación del control migratorio a estados de origen y de tránsito migratorio, el blindaje, cuando no militarización de las fronteras exteriores, los retornos, sean voluntarios o forzosos, y la lucha contra el tráfico de migrantes, ¿no? Para ponernos un punto de partida, aunque la Europa Fortaleza ya se venía fraguando, la crisis del año 2015 fue el detonante bueno, pues para que saltara el pánico, ¿no? En diciembre de 2015 había más de 1 millón de personas que habían llegado a Europa, de los cuales casi todos, vamos, 900 y pico mil, habían solicitado asilo. Y 3.500 ya habían muerto en el intento, ¿no? La mayoría eran desplazados forzosos expulsados del conflicto en Siria, pero también venían de otras zonas con graves enfrentamientos y con guerras, como Afganistán, Eritrea, Nigeria, Somalia, etcétera, ¿no? Y junto a ellos también viajaban muchos migrantes económicos que buscaban simplemente huir de la pobreza, la miseria, la falta de recursos y medios de vida, ¿no? Se trataban de flujos mixtos, pero en este caso, en el 2015, eran mayoritariamente el éxodo derivado de la guerra de Siria, ¿no? Lo que no se dice, o bueno, se dice, pero quien quiera realmente estar informado, es que la mayoría de esa gente desplazada del conflicto de Siria acabó en los países vecinos, mientras Jordania, Líbano o Turquía acogían a millones de personas. Europa, que eran en ese momento 28 economías de las más ricas del planeta, entraron todas en pánico, ¿no? Entonces, en esta situación de pánico, llegamos a la primera o la clave de la Europa, vamos, de la política migratoria europea, que fue la Agenda Europea de Migración, que además pues entraba en funcionamiento a la vez que la propia Comisión Juncker. Se proponían una serie de medidas de responsabilidad compartida y solidaridad de los Estados miembros, que no funcionó. Al final todo tuvo que enfocarse en retornos, externalización y blindaje de fronteras, porque todo lo que suponía alguna cesión o alguna responsabilidad compartida, como los planes de reubicación, fueron un fracaso rotundo, así como la reflexión y la negociación sobre un nuevo sistema europeo común de asilo que aliviara un poco la carga a los estados que tenían frontera exterior. Entonces, por eso también, precisamente, bueno, pues ante la ausencia total de compromiso, quizá por eso también todo fue enfocado hacia los 4 puntos que os hablaba antes y que luego vamos a desarrollar. Todo fue, además, continuó con la cumbre de Valeta, que fue la cumbre de líderes europeos y jefes de Estado africanos, en los que ya se institucionalizó lo que luego ha sido la externalización del control migratorio, ¿no? El año 2016 fue muy importante también, continuó la llegada de, bueno, pues de personas buscando refugio, y además se firmó la declaración, que no acuerdo, de Turquía con la Unión Europea, por la que empieza a generarse esta especie de prefrontera en la que países vecinos o lejanos se encargan de nuestro control migratorio. Además, fue un año muy duro en cuanto a la expansión de todo lo que es el discurso antimigratorio. Se basó, por ejemplo, fue el año del Brexit, cuya campaña fue básicamente xenofobia y antimigración, y Trump llegó a la Casa Blanca, ¿no? Entonces fue un año también muy duro, ¿no? Se acumularon todos estos sucesos y leyes que empezaron a conformar lo que hasta hoy es la Europa Fortaleza, ¿no? Con 3 consecuencias muy claras. Una fue que muchas políticas se pusieron a trabajar o se alinearon con la agenda de externalización de la migración. Otra es que se informalizó claramente la política migratoria, ¿no? Luego, ahora lo explicaremos. Y por último, como os decía, la narrativa del miedo y la vinculación entre migración e inseguridad comenzó a convertirse en la única visión de la migración. En primer lugar, en cuanto al alineamiento de las políticas europeas con la agenda externalizadora,
Todo se fraguó a raíz de esa obsesión por la idea de que si se abordaban las causas raíz de la inmigración, como se las llamaba, se acabarían las migraciones, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue poner a una serie de políticas, sobre todo las políticas de exterior y seguridad, la de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, vecindad y ampliación, por ejemplo, se pusieron al servicio del control migratorio, ¿no? Entonces, supuso una inyección colosal de fondos e inversiones en estados terceros, que eran de tránsito de origen migratorio, pensando que con eso, pues ya está, la gente no iba a viajar más, ¿no? El problema es que, además de que no era cierto, empezó a condicionar las relaciones bilaterales y regionales, fundamentalmente con África, ¿no? Porque, bueno, por nuestra frontera sur, y también la ruta central y oriental también, ¿no? De llegada a Europa. También la política común y de seguridad y defensa se puso al servicio del blindaje migratorio. Hoy día tenemos 10 misiones civiles y 6 misiones u operaciones militares en África, en Oriente Medio, que sobre todo, lo que hacen es entrenar y equipar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de terceros países, incluyendo pues eso, ejércitos, policía, protección de fronteras, aduanas, etcétera. El problema es que además muchos de ellos son estados, si no autoritarios, desde luego no garantes con los derechos humanos. Luego, otra herramienta de este concepto de externalización fue el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, el Fondo África en adelante, que también con la idea de financiar proyectos que acabaran o que mejoraran las oportunidades y la empleabilidad en los países de origen, en realidad lo que se acabó convirtiendo es en una herramienta muy eficaz de los intereses europeos, ¿no? Hay un informe muy interesante que os he puesto al final con otras fuentes y en las que baso los datos y esta presentación, que se llamaba Fondo para África, una emergencia para quién, de Oxfam Internacional, muy interesante, en la que hicieron un seguimiento de un montón de proyectos y se dieron cuenta de que muchos de ellos, cuando no la gran mayoría, se dedicaban en realidad a misiones de control fronterizo, bien directa o indirectamente, o de alguna manera relacionados con el control de la migración. La segunda consecuencia es la informalización de la política migratoria. A ello me refiero sobre todo desde el año 2015, desde que además en la cumbre de Valeta, como decíamos, se institucionalizó esto de la externalización de las fronteras, porque a través de acuerdos bilaterales, europeos y regionales, se ha ido generando una maraña de acuerdos difícilmente trazables y en los que las relaciones con esos estados terceros, incluso con regiones de África y otras organizaciones, se acaban enmarañando, de manera que es muy difícil seguirlas. Y, por ejemplo, y sobre todo, lo peor de todo, es que precisamente al hacerse de una manera no tan formal o como está prevista en el derecho europeo, lo que hace al final es taparse del control del Parlamento y de la labor jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia. El caso más claro es el de la Declaración Unión Europea-Turquía de 2016, que no fue más que un remiendo de última hora para intentar frenar a al millón de demandantes de asilo y de migrantes que llegaban en el 2015, y lo hizo a cambio, lo que fue en realidad fue un contrato de suministro de control migratorio a cambio de una serie de condiciones, desde ayuda financiera, normalización de relaciones, incluida la reactivación de la membresía, de la candidatura para ser miembros en la Unión Europea, de levantar las obligaciones de visado, etcétera. Esta declaración era defectuosa en el fondo y en la forma, y las consecuencias las vimos claramente en febrero de 2020, cuando Turquía, para ocultar sus fracasos en Siria y su política interna, lo que hizo fue desplegar la cortina de humo
con la apertura de fronteras hacia Grecia y Bulgaria, diciendo que habíamos incumplido con dicho convenio, ¿no? Lo que no se esperaba Erdogan ni se esperaba nadie es que la reacción violenta de Grecia fuera encima no solo aplaudida, sino encima denominada escudo europeo por parte de la Comisión Europea, y además avalara la cancelación por un mes del derecho al asilo por parte de los griegos. O sea, todo en realidad lo que fue de nuevo es una pérdida de control debido precisamente a esta delegación absoluta de funciones del control migratorio en socios terceros y en países de tránsito, que además lo único que hacen es hacernos más débiles a la larga. O sea, que en realidad es una insensatez, ¿no? El tercero era el discurso antimigratorio, esta política de fortaleza a Europa y de pensar que hay una avalancha de gente que está en las fronteras tratando de entrar y quitarnos el trabajo, en fin. Os invito a que leáis el informe, bueno, los dos informes que hicimos, pero sobre todo el último sobre la franquicia antimigración, que también os pongo el link al final, porque por causa nos ha interesado esto mucho desde el año 2017, en el que apenas eran todos grupos marginales y extrainstitucionales, salvo los casos ya pioneros de Hungría, Polonia o Noruega, que ya estaban gobernados por partidos antimigración, pero en realidad todavía en el año 2017, cuando empezamos a estudiar esto a fondo, era algo que empezaba, ¿no? Porque luego ya en la segunda, en la de 2019, en la que ya lo denominamos franquicia antimigración, porque era algo ya realmente organizado, estábamos hablando de 10 estados cuyos gobiernos estaban encabezados por partidos xenófobos o bien en solitario, en coalición o apoyados para su investidura, ¿no? Con todo el poder que eso da en un consejo a nivel de veto o de obstruir cualquier tipo de iniciativa. Además, fueron años tremendos con el Brexit, con, bueno, pues con la llegada de Trump y toda la ideología antimulticultural, antimigración, ¿no? Gracias a Dios, aunque el panorama para las elecciones europeas del 2019, de mayo del 2019, era que podrían haber llegado a un 30% de los escaños en el Parlamento Europeo, ni muchísimo menos, y además como estaban tan divididos, ni siquiera llegaron a formar un grupo, sino que se dividieron en varias formaciones y grupos parlamentarios. Aún así, lo peor de todo es que su narrativa, al margen ya del poder institucional de estos partidos, es que han contagiado el discurso de partidos tradicionales, han pasado ya muchísimas líneas rojas, lo hemos aceptado y el marco discursivo se ha trasladado totalmente hacia la antimigración, hasta el punto que la nueva comisión y su presidenta Ursula von der Leyen, en el primer organigrama que presentaron para el nuevo, bueno, la nueva reestructuración de la comisión, incluya una vicepresidencia para proteger nuestro modo de vida europeo. O sea, en esas 4 palabras va incluido ya todo un mensaje de exclusión bastante obvio, ¿no? Y por supuesto en la reacción que tuvieron al defender a Grecia con una reacción ultraviolenta ante migrantes y gente desamparada y desarmada. Por tanto, bueno, tenemos esas 3 graves consecuencias, ¿no? Luego quería, antes de entrar en el siguiente apartado, hablar un poquito de Frontex, porque me gusta mucho el tema de Frontex, porque es que me parece el símbolo perfecto de la Europa fortaleza, ¿no? Es una institución que empezó, como muchas agencias descentralizadas, sobre todo las del área de asuntos interiores y migración, dedicada un poco a ayudar o a servir como de enlace, de coordinación de los Estados miembros para determinadas funciones, era una asistencia técnica, a convertirse hoy día en un auténtico gigante dotado de muchísimos fondos y de recursos personales y políticos en aumento.
ya tiene poderes ejecutivos, antes era un mero ejecutor a las órdenes de los Estados miembros, ya tiene él poderes ejecutivos por sí mismo. Además, tiene la posibilidad de adquirir su propio equipamiento con todos los intereses que eso despliega, ¿no? Estamos ahora investigando por causa el tema de la industria del control migratorio y Frontex es uno de los grandes objetivos de los lobbies, ¿no? De todo lo que es el sector de seguridad y de defensa. Imaginaros que con sus análisis anuales tiene la capacidad de decirle a los Estados miembros hasta el equipamiento que deberían retirar del mercado para adquirir otro. Y estoy hablando de helicópteros, de patrullas, no estoy hablando de poca cosa, ¿no? También, además, coordina operaciones conjuntas, ejecuta retornos y voluntarios, firma acuerdos con países terceros y aquí, por ejemplo, que también participa de la externalización, tiene, por ejemplo, una especie de grupo que creó el propio Frontex llamado Comunidad Frontex África de Inteligencia, en la que ha desplegado unidades de análisis de riesgo en muchos países de las rutas migratorias en África y además financiados ni más ni menos que por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Comisión. Tiene ojos en todas partes, ¿no? Y luego, además, actualmente está en proceso no ya de reclutamiento, sino ya ha reclutado y está también formando y armando a 10.000 guardias fronterizos permanentes en las fronteras europeas, ¿no? Entonces, bueno, Frontex lo quería meter porque me parece un ejemplo clarísimo de cómo se ha ido rearmando esta agencia y que es un buen símbolo de lo que es la Europa Fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, este sistema Europa Fortaleza tiene unos claros ganadores que hemos ido viendo a lo largo, que salen a lo largo de todo, bueno, de la presentación. Uno, los que ya hemos hablado, todo lo que es los partidos políticos antimigración y un montón de intereses, tanto legales, de los que hablábamos de la industria del control migratorio, como ilegales, porque no olvidemos que los grupos criminales, tanto de tráfico de migrantes como de trata de seres humanos, obtienen unos beneficios colosales cuanto más peligrosa y arriesgada es la ruta, ¿no? Y en cuanto a los beneficios legales, para que os hagáis una idea, solamente en cuanto a fondos europeos del Fondo FAMI de Migración y Asilo y el Fondo de Seguridad Interior, solo España desde el año 2015 se ha beneficiado de 802 millones de euros, que luego han sido pues repartidos convenientemente. Pero eso solamente en cuanto a esos fondos. No estamos ni siquiera hablando de todos los fondos dedicados a investigación y a tecnología, ¿no? Que eso ya es un potosí. Bueno, en cuanto a perdedores, lo primero de todo, por supuesto, las vidas y los derechos de las personas que tratan de llegar. Desde 2014 hasta 20.000 personas han muerto solo en el Mediterráneo, es decir, ni siquiera estamos hablando de los que no tenemos ni siquiera constancia de que hayan muerto, ni todos los que se han quedado en el camino atravesando el Sáhara, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando solo del Mediterráneo. Luego, lo peor, la percepción pública, el daño que ha hecho a la percepción de la migración y a la invisibilización de todo lo que aporta las sociedades de destino es tremendo, ¿no? Porque además esa estigmatización que es apoyada por todo el sistema, las leyes completamente pues restrictivas, ¿no? E incluso estigmatizadoras ellas mismas, lo que hacen además por contagio lógico es estigmatizar también a todos los que le ayudan, a todos los que ayudan a los migrantes, y hablo también, no solo hablo de los barcos de rescate y de las ONGs que están más a pie de costa, hablo en general, ¿no? Al final la sospecha también se contagia hacia todos los que apoyan a los migrantes y eso debería hacernos pensar también en que ponemos en peligro nuestros propios derechos y libertades. Ahora, podría haceros unas conclusiones, una muy clara, ¿no? Después de ver todo esto, a mí, a nosotros en Por Causa lo que nos parece es que esta política es ineficaz, es injusta y sobre todo es muy cara. Y además, esta política del blindaje migratorio
lo que ha hecho es que de ser un plan B absolutamente de emergencia, hecho, bueno, pues el pánico de intentar evitar que llegara ese millón de migrantes en el año 2015, se ha convertido en el plan A, no hay otro plan. Es decir, de las 4 patas que hablamos siempre sobre nuestra política migratoria, la última, y que a veces casi ni se enumera, es la de inclusión y otro tipo de políticas que deberían ser precisamente para la hora de gestionar la movilidad humana, ¿no? Entonces hemos conseguido que, pues eso, que el plan de emergencia se convierta en el único plan, lo cual es bastante ineficaz. Nos hemos dado cuenta relajación que nos daba el exportar el control migratorio a países lejanos, en esos ojos que no ven, corazón que no siente, al final es una trampa, porque al final las fronteras tienen doble filo. Y lo hemos visto en el caso de Turquía y Grecia, y lo podríamos ver perfectamente en el caso de Marruecos o de otro país en el que confiamos absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, hoy Marruecos, nuestro vecino sur, es puesto como el mayor éxito en cooperación migratoria, y es el socio ahora mismo meridional con las relaciones más desarrolladas, ¿no?, respecto a la Unión Europea. El segundo mayor destinatario de cooperación en materia de migración, y por daros algunas cifras, con un total de 342 millones, 234 de los cuales provienen del Fondo Fiduciario para África, y también del Instrumento Europeo de Vecindad, también utilizado para los mismos fines, con los que Marruecos financia programas de integración socioeconómica para migrantes, fronteras y gestión de la migración. Estamos hablando además de un Estado, de un país que no tiene ninguna política de protección a la infancia, en la que un montón de chavales, no solamente marroquíes, sino también que, bueno, pues que se quedan en el camino, no tienen absolutamente ninguna protección, ¿no? Por no hablar ya de, pues, un montón de financiación bilateral, aparte de la financiación que le otorga España, pues por el mismo motivo, ¿no? Que nos mantengan a la migración un poco lejos, ¿no? La diferencia entre Turquía y el Reino Alawita es que el Marruecos es muy inteligente y hasta el momento ha condicionado de manera maravillosa y eficaz la contención migratoria con su propia agenda interna, desde el Sáhara Occidental a los acuerdos de pesca o a la impunidad por los derechos humanos, ¿no? Da igual. O sea, se le va a permitir todo con tal de que sigamos con este juego diplomático de toma y daca, de manera que si ellos cumplen con el control de la migración, pues no habrá ninguna respuesta. Y eso lo podemos ver con las redadas masivas que ha habido, los retornos forzados que no tenemos casi ninguna documentación, los niños, como decía antes, desamparados porque no hay una política de la infancia, etcétera, ¿no? Pero como la obsesión es echar toda la presión en los países de tránsito y de origen en esa prefrontera, pues todo será permitido, ¿no? Pero bueno, por otro lado, lo que tenemos por lo menos es una ventana de oportunidad, porque se anunció para este año, el 220, un futuro pacto sobre asilo y migración que debería de una vez por todas desbloquear las negociaciones para sacar adelante un nuevo sistema de asilo más justo y más solidario, sistema de asilo europeo. Se debería avanzar imperiosamente en más medidas legales y temporales de acceso a una migración legal, ¿no? Y al acceso al empleo, más mecanismos de movilidad temporal que sean respetuosos, claro, con los derechos, pero también innovadores. También habrá que arriesgarse. Y sobre todo, y ya entrando en el tema, en nuestra obsesión ahora, que es desgraciadamente el de la pandemia y cómo va a afectar el COVID a las migraciones y a nuestro futuro, pues está el tema fronterizo. Por lo pronto ya hemos dejado ver las dos materializaciones más claras de la Unión Europea, que son el espacio Schengen y la libertad de circulación. O sea, es un tema muy grave, porque además afecta a la movilidad no solamente de bienes, sino la movilidad humana, y está haciendo mucho daño, no solamente en cuanto a los trabajadores temporeros o a los transfronterizos,
sino en general, ¿no? O sea, el derecho, sobre todo en el derecho el acceso al asilo. Tengamos en cuenta que si se niega el acceso al territorio, estamos negando una condición básica para ejercer el derecho al asilo. Así que esto debería ser siempre garantizado. Además están los efectos de la pandemia en cuanto a la mayor vulnerabilidad del colectivo de refugiados y de migrantes, muchas veces capturados además en el doble confinamiento de la clandestinidad para aquellos irregulares que además tienen menos rentas, que tienen menos acceso a los servicios públicos y bueno, y que están absolutamente indefensos. Sería la oportunidad, como hemos visto, para el tema de la recogida de las cosechas y de la falta de trabajo temporero, de poner en marcha, sobre todo de hacer visible la importancia de la migración en nuestras sociedades aquí y ahora, sobre todo hasta para el aprovisionamiento de servicios básicos, que esperemos que no pase de moda como tantas cosas. Y por último, acordarnos de no olvidar, además, la importancia de la gobernanza internacional y de hacer de Europa no solamente un pagador o un líder en financiación, sino que por fin se convierta realmente en un líder en protección de derechos, tal y como se ha anunciado también para este año con otro pacto otra agenda, en cuanto a derechos humanos, ¿no? Yo creo que el COVID podría ser una buena oportunidad para replantearnos un montón de cosas, sobre todo, y esto es lo que es más esperanzador, es en las negociaciones del futuro marco financiero plurianual, que va a ser para 2021 a 2027, que se está ahora mismo negociando, que supongo que con la crisis que se avecina hará completamente virar las prioridades que se presentaron por la Comisión en el 2018, que era básicamente dinero para fronteras, drones y todo tipo de equipamiento tecnológico contra la migración, sino que realmente se cambien las prioridades y ahora lo que se trate de apalancarnos en las fronteras, sino las rentas, la cohesión social y todas las cosas que realmente vamos a necesitar. Entonces, bueno, lo que espero que os haya dado unas cuantas pinceladas de lo que se puede llamar Fortaleza Europa y sobre todo dejar la esperanza a que desaparezca definitivamente no solamente estas políticas que son inútiles, como hemos dicho, incompletas y absolutamente ineficaces, sino que realmente hagamos un nuevo comienzo, ¿no? Que puede ser en estos dos puntos. Yo veo estos dos hitos políticos o legislativos como son el nuevo marco plurianual y sobre todo el nuevo pacto de migraciones y asilo. Así que nada, muchas nuevas narrativas, concienciación de lo que aportan las sociedades, la migración a nuestras sociedades y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana. Vamos a empezar con las preguntas. Empieza Diego, que ha sido el primero en escribir por el chat. Así que lo que voy a hacer es daros paso para que podáis hablar. Podéis básicamente volver a activar vuestros micrófonos individualmente. Hola, sí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Diego. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Yo tenía un par de preguntas muy, muy rápidas. En primer lugar, preguntar, profundizar en cuanto a por qué consideras que la política de Europa Fortaleza es ineficaz en el sentido digamos, de números, ¿no? Es decir, hasta donde yo llego, cuando se ha llevado a cabo esa extraditación de fronteras en el Mediterráneo Oriental, ha reducido los números de llegadas a costa, como tú decías, de vidas y de derechos humanos. Cuando se ha establecido en el Mediterráneo Central, lo mismo, y después que hemos tenido el repunte en el Mediterráneo Occidental en nuestras costas, una vez que se llegaron los acuerdos con Marruecos, la reducción en número es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo mencionas como ineficaz? Y también trasladarte por, digamos, cómo defendemos la narrativa de
luchar contra la Europa fortaleza en la Europa post-pandemia, en la cual esperemos que Europa esté en breve en unas condiciones más normalizadas, y países menos desarrollados que tienen infraestructuras sanitarias más complicadas estarán aún luchando contra el virus, y estará aquí un discurso anti-inmigración con, supongo yo, más apoyo a la opinión pública, con el objetivo de, oye, que no entre nadie porque después de 2 meses o 3 meses de confinamiento no podemos arriesgarnos a que vuelva el virus, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar con esa narrativa? Y ya lo último, si me podías decir a modo telegráfico, porque yo sé que da para una presentación entera, ¿cuáles serían tus aportaciones o las aportaciones de Por Causa para arreglar el sistema europeo no común de asilo que tenemos ahora mismo, ¿no? Madre mía, qué 3 preguntitas. Bueno, yo ahora sí de repente, vamos a ver que me acuerde. La primera, consideramos ineficaz el sistema de blindaje primero, porque realmente yo creo que la inversión, vamos, desorbitada de dinero, de recursos personales, etcétera, podían ser simplemente dedicados a otras cosas, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, la desproporción absoluta entre lo que hemos dicho, la obsesión de todo eso, invertirlo en esa minoría que es la migración irregular respecto al fenómeno de la migración regular. Es decir, que no estemos gestionando, por ejemplo, la inclusión, el acceso al empleo, a una serie de cosas de esa gente que ya está aquí, por ejemplo, o simplemente regularlo de una manera, ¿sabes? O a través de fórmulas temporales, no lo sé. O sea, hay miles de cosas. Lo que no se puede es dedicar esa cantidad de dinero solamente a nutrir unas fronteras y una industria que se está forrando ampliamente, mientras que ese dinero podía estar simplemente metido en programas de, pues desde formación de empleo, a otros temas, no tiene que ser ni siquiera la migración. A mí lo que me parece es un auténtico derroche y desde ese punto ya lo veo ineficaz. Luego la segunda pregunta, perdona que me lía un poco, ¿cuál era la de...? Defender la narrativa contra la narrativa fortaleza después del COVID, ¿no? ¿Cómo podemos defender el que no se cierre en canto? Claro. El tema es que, como, bueno, no sé si os da tiempo a ver el que es muy interesante, el informe que han hecho mis compañeros sobre nuevas narrativas. El problema es que no podemos, en una sociedad en la que vivimos tan polarizada y tan absolutamente, ¿sabes?, dividida, no podemos dedicarnos permanentemente a responder a esa narrativa antimigración. Lo que tenemos que hacer es generar una nueva. En el momento en que generas una nueva, ya no estás entrando al trapo y de lo que se trata es de proponer, ¿no? O sea, no es decirles, porque además son cosas que ya de partida son muchas de ellas absolutamente impresentables y entonces no puedes ponerte a discutir porque además estás dándole mucha más importancia y multiplicando el mensaje, ¿no? Bueno, ha estado claro con el tema de, por ejemplo, ha sido una gran oportunidad la aportación de los sanitarios migrantes y también de los temporeros que no han podido recoger la cosecha o que estaban ahí con los brazos atados porque no podían desarrollar su trabajo, o los trabajadores transfronterizos que se han visto, bueno, pues que viven en un país y, ¿no?, y hacer su trabajo en otro, etcétera. Hemos sido capaces de ver cómo las fronteras han disrumpido nuestra vida. Yo misma vivo en La Haya y no sé cuándo voy a poder ir allí. O sea, es terrible. O sea, que realmente es una cuestión de vernos también un poco a todos como migrantes y de generar una narrativa esta. Lo que no podemos hacer es entrar en la suya, porque es simplemente destructiva, no aporta nada y además se basa o no en datos o en datos falsos. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera, generar una nueva narrativa. Y luego la última no me acuerdo, Diego. Sí, perdón, y no quiero quitar más tiempo. Si podías darnos 2 pinceladas sobre las propuestas de Por Causa o las tuyas respecto al Sistema Europeo Común de Asilo, cómo podemos poner de acuerdo tantos intereses de países con puntos de vista tan distintos y que también tengan en cuenta los intereses de la persona solicitante y que dé respuesta a los dos lados, ¿no? El tema es la solidaridad, como ocurrió en el año 2015, se intentó hacer de manera obligatoria y tuvimos a Hungría, Polonia y a los países del este que dijeron que nanay, ¿no? El tema es
realmente hay que convencerles. O sea, no puede ser que toda la carga esté en el país donde pone el primer pie la persona demandante de asilo, porque no es justo, eso está claro, y además porque genera mucha, ¿sabes? No se tiene en cuenta un fenómeno que es muy grave, que es el de los movimientos secundarios, que es la gente que llega a un país y luego en realidad no era su destino, sino el que mejor le viene, lógicamente, por itinerario físico, y luego a lo mejor entra por Croacia, pero quiere acabar en Suecia porque tiene allí su familia, sus redes, etcétera, ¿no? Entonces, esto necesita un compromiso de todos. Ahí ya sí que no entran países del norte o del sur, y realmente, hombre, hay que ser un poco pesimista y muy optimista para cómo está el plan ahora, que vemos que no nos ponemos de acuerdo ni para un plan de emergencia con esto, que encima nos ha tocado a todos mucho, ¿no? Pero bueno, pasaría en cualquier caso por el reparto y por compartir la carga en cuanto al asilo y además, sobre todo, una visión real del trayecto de la persona. O sea, no solamente dónde pone el pie, sino realmente a dónde quiere llegar, si va a tener medios de vida. No sé, necesita muchísimo más compromiso y por parte de todos, no solo los países exteriores, con frontera exterior. Muchas gracias. Nada. Vale, pues en este caso damos paso a iPhone Nacho. Sí, hola. Hola. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, Nacho. Vale. Hola. Bueno, muchas gracias, Ana, por la explicación. Yo tenía, bueno, he ido cambiando un poco el motivo de la pregunta. Primero, ¿Frontex se financia vía presupuestos de la Unión Europea? O sea, ¿los países determinan cuánto dinero se le da a Frontex? ¿Lo hace la Comisión? ¿Lo hace el Parlamento? ¿Quién financia y cómo se financia Frontex, por un lado? Luego también has hablado de FAMI, ¿no? El Fondo de Asilo, Migración e Integración, y qué vinculación tiene con Frontex. Yo trabajo en una entidad que gestionamos FAMI y me llama, bueno, gestionamos el FAMI, ¿no? como fondo para proyectos o para programas de integración dentro de países, o sea, en este caso en España, con personas de terceros países con situación regularizada, ¿no? Solo o por lo menos programas o personas que solo tienen NIE como documento acreditativo para justificar su intervención, su participación en el programa, se hace un poco, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque tenemos a personas que necesitan integrarse o programas que buscan personas para integrar, pero solo facilitan la integración de personas que ya tienen el documento principal para estar integrado, que es el NIE. Entonces, es un poco, siempre nos movemos en esta locura las entidades que gestionamos FAMI. Y quería saber esa vinculación que tiene FAMI con Frontex o Frontex con FAMI, porque desde luego no creo que en la negociación de los fondos plurianuales que decías que están ahora en ello, pues a ver si tú crees que eso puede cambiar o eso no puede cambiar. Muchas gracias. Bueno, en cuanto vamos a ver, yo creo que, bueno, FAMI y Frontex no son precisamente los que más. Yo creo que Frontex trabaja más con, bueno, él tiene su propio presupuesto y cada vez es más grande y, como os decía antes, él ya es capaz de comprar equipamiento, de moverse, bueno, de moverse por todas partes, desplegar personal. Ya de hecho está reclutando, formando y equipando y armando a 10.000 guardias fronterizos, etcétera. Él tiene su presupuesto, que viene del presupuesto de la Unión Europea, supongo, viene a través de las partidas relacionadas con control, con seguridad y asuntos internos, de Interior, con DigiHome, con, bueno, pues la Comisión lo gestiona a través de las partidas que se refieran a control migratorio. En cuanto a el FAMI, yo la verdad es que no te puedo hablar del tema que me preguntabas de cómo se gestiona el FAMI respecto a los agentes sociales y demás, porque tampoco lo he estudiado mucho, ¿no? Pero vamos a ver, yo como os decía antes, tengo mucha fe en que, vamos, y de hecho he escuchado que hay mucha inquietud entre las agencias descentralizadas respecto a cómo va a afectar la pandemia
a las prioridades y a la distribución de los fondos, incluidos FAMI y FSI, que en el próximo periodo se van a llamar de otra manera y van a estar muchísimo más dotados, sobre todo el de seguridad, y están muy preocupados precisamente por este cambio de prioridades de cara al futuro y en el próximo marco. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Me imagino que por lo menos va a suponer un frenazo y esto supongo que inquietará muchísimo, bueno, pues a todos los intereses que hay detrás de que esto no sea así. Y no sé si me he perdido en la última, Nacho, no, la última no me acuerdo. No, o sea, no te preguntaba tanto cómo gestionar un FAMI, ¿no? Esa la exposición no ha ido por ahí, ni mucho menos, sino sí. Me había parecido entenderte al hablar qué vinculación tenía Frontex y FAMI. Ninguna, bueno, ¿no? Yo entiendo. No lo sé, supongo que sí, que vamos a ver, en el momento en que FAMI es un fondo que también es para migraciones, asilo, claro que sí, habrá partidas que tendrán que ver con el control de fronteras. Lo que yo no creo es que Frontex gestione, o sea, no lo sé, yo lo veo más relacionado con el Fondo de Seguridad Interior. Claro, ahora, como todo está mezclado, todos los intereses, al final, figúrate que lo que os estaba comentando antes, que la comunidad de inteligencia Frontex África esté financiada por la Dirección General de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, te lo dice todo. O sea, claro. Yo no puedo ahora mismo poner la mano en el fuego por nada, porque es que el alineamiento en torno a la contención migratoria vale para todo, ¿sabes? De política, todo, vecindad, tecnología, investigación, absolutamente, bueno, no todo, pero vamos, mucho está puesto ahí. Entonces, por eso te digo, no pongo la mano en el fuego por lo que me dices, ¿sabes? Pero no estoy segura. Es muy liado. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Vale, pues la siguiente en preguntar es Amaya. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, quería que Ana profundizara un poco en las causas de todas estas reacciones y por qué Europa está en fortaleza ahora, porque has explicado un poco los ejes, o sea, qué acciones han ido tomando, pero no me ha quedado clara la causa. Mencionabas, bueno, pues un poco el detonante 2015, pues sobre todo los flujos que podían venir de Siria. Entonces, no sé si la reacción de los países ha podido ser por miedo a eso que llaman el efecto llamada o que vinieran pues más inmigrantes y a lo mejor había una apertura de fronteras, bueno, básicamente cumplir lo que se debe hacer en cuanto al asilo, o que otra de las causas es que, pues como mencionabas en los ganadores, ¿no? Pues que hay industrias que les interesa que se gestione de otra manera, porque, por ejemplo, el tema de los nacionalismos o de la identidad es algo más concreto solo de algunos países y de algunos partidos que pueden estar en el poder, pero no es del todo generalizado. Entonces, quería saber realmente cuál es la causa, si miedo a que vengan más personas o es un tema directamente de recursos, si vienen esas personas, vamos a tener que presupuesto en los diferentes países para gestionar el asilo o la integración, o cuál es la causa de esa cerrazón a cualquiera que pueda venir. Vale. Bueno, yo, Amaya, al contrario, creo que precisamente la percepción negativa de la migración y todo lo que es el discurso antimigratorio tiene muchísima importancia. No es que esté solo en esos países donde los partidos tienen representación institucional, etcétera. Es que ha calado, es que yo creo que se ha trasladado el marco de percepción en cuanto a las migraciones completamente hacia el lado de la intolerancia. Es decir, yo creo que ha sido, pues a ver, ¿cómo decirte? La excusa perfecta para un montón de cosas, ¿no? Ha sido, o sea, como la cortina de humo para sacar adelante una serie de intereses, por supuesto, económicos, tecnológicos, lo que tú quieras, pero ha calado tan hondo que ha mediatizado todo y entonces tiene muchísima importancia. No es solamente que Víctor Orbán revalide su mayoría, lo que sea, es que realmente, si ahora mismo vemos vimos los discursos de Ursula von der Leyen o vemos
cuando se habla o sacas un micrófono a la calle, la percepción de la migración ha conseguido perjudicarse totalmente, la pública, la privada, la familiar, etcétera. Y eso penetra en todo, ¿no? Penetra en el propio sistema. A mí hay un concepto que me gusta mucho que se llama crimigración, que lo creó una criminóloga norteamericana, bueno, hace ya unos cuantos años, pero que en realidad lo que decía es que todo el sistema, o sea, el conjunto de leyes, desde las leyes de extranjería españolas, nuestro trayecto desde hace 30 años, que éramos un Estado simplemente de paso y ni se nos ocurría pensar que se iban a quedar aquí. Todo el despliegue de toda la legislación, las políticas, etcétera, ha ido armando un concepto antimigratorio, es decir, una percepción negativa y una estigmatización que vale para todo, vale para hacer negocios, para hacer política, para ganar votos. Y el problema es que lo ha impregnado todo, o sea que yo creo que hay mucho. El origen es por otra serie de intereses, porque si no, o sea, lo del Brexit o que ganara Trump, no todo se genera en 2016, ¿no? Esto viene de antes y es un cambio de paradigma pues que desgraciadamente pues se ha consolidado y que se ha convertido en la percepción dominante. Entonces yo creo que eso desgraciadamente ha ido, vamos, impregnándolo todo, o sea que sí que lo considero importante. Causas, yo no creo que haya que realmente, o sea, creerte que hay una invasión si ves los datos, pero hoy día en el mundo que vivimos tan polarizado, en el que solamente, ¿sabes? Los datos valen para los que te valen a ti, ¿sabes? Que todo está microsegmentado. Yo creo que hoy día realmente hay que cambiar completamente el marco de las migraciones para entender a cómo hemos llegado hasta aquí. Pero yo creo que es muy importante el tema de la narrativa antimigración y cómo se ha ido colando, que no está originada en 2015 y la crisis de acogida fue la excusa perfecta para detonar una serie de intereses, pero yo creo que es muy importante. No sé si en algo te... No, yo no me refería a que hubiese invasión, o sea, todo lo contrario, precisamente. Claro, ¿no? claro. Al final, una de las prioridades para la Unión Europea o para cada uno de los países, por ejemplo, es el tema presupuestario. Entonces, a lo mejor pensó, bueno, esto nos va a suponer una serie de gastos si no cerramos el grifo, por decirlo de esa manera tan fea, Sí. pues que a lo mejor no me interesa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de interés económico. Yo sí es cierto que tenía la percepción de que ese cambio de percepción era más reciente, ¿no? Por eso pensaba que había una causa un poco anterior pues básicamente de intereses, ¿no? Claro, sí. Y los intereses se generan, vienen de antes. Lo que pasa es que llega un momento en el que ya pueden salir a la luz pública y están bien armados. Y si encima el contexto político te da, ¿sabes? Te da el impulso, pues entonces, vamos, ¿para qué más, no? Pero, o sea, lo ves ya, los intereses económicos, políticos, institucionales que hay en torno a esta, bueno, a lo que es la Europa fortaleza y al blindaje en general es inmenso. Inmenso. Entonces, han sido primero los intereses y luego, debido a ese cambio de percepción a peor, se ven los estados claro, yo de creo la que Unión Europea más justificada, o ha sido un poco al revés, ¿no? Pues con esa percepción dice, bueno, pues vamos, no creo, no será el primer caso. Bueno, yo creo que es todo, todos han servido, sí, una especie de, yo lo veo como un círculo vicioso, infernal, en el que todo al final se retroalimenta, ¿no? Todo ese tipo de intereses, ¿no? Y al final pues se benefician unos cuantos, unas cuantas empresas, unos cuantos políticos, unos cuantos, y sobre todo los que nunca se van a beneficiar son ni los pobres migrantes ni los demás, claro, porque donde empiezan a limitarse derechos a los de fuera acaban limitándonos los nuestros, eso no hay duda. O sea que al final el resultado es un tema, digamos, muy útil, ¿no? Para muchos intereses. De acuerdo, sí. Gracias, ¿eh? Nada. Pues muchas gracias, Amaya, por tu pregunta. La siguiente pregunta es para Álvaro H. Sí, voy. Hombre, Álvaro. ¿Qué tal? Bueno, yo la verdad que mi primera pregunta va muy en relación con la que acaba de hacer la compañera Amaya y bueno, un poco ya se empezó a dar en las respuestas que le has dado a ella, las ha dado un par de pinceladas, ¿no? Pero mi pregunta es si esta política de Fortaleza Europa tiene que ver más con la construcción de un modelo de Estado determinado que con un interés real en gestionar la migración en este caso.
Y luego la segunda pregunta es que, como vemos, muchos fondos de cooperación se han destinado directamente hacia el control migratorio y es verdad que de la década de los 2000 se ha hecho en la Unión Europea una relación muy fuerte entre migración y desarrollo y quería preguntarte sobre, en tu opinión, cuáles son los mayores perjuicios de esta relación. Bueno, gracias, Álvaro, ¿no? Sí. En cuanto a si hay interés real en gestionar la migración, pues no lo creo, la verdad. Yo en todo esto, conforme, vamos, me pongo a leer la agenda del año 2015 y un montón de documentos y demás, y realmente no veo una verdadera intención de gestionar la migración, solamente de contenerla, y se deja en muy mal lugar todo el resto de lo que debería ser en realidad lo que encabeza una política migratoria, ¿no? Y bueno, y es muy grave pues porque son muchísimos fondos que se derrochan, que se dedican a cosas inútiles y a engordar otro tipo de bolsillos y realmente sí, no veo ningún interés. Hay muchísimas cosas que podían mejorarse, sobre todo porque además necesitamos la migración. Es absurdo este debate. O sea, estamos con una población que no ha entrado en decrecimiento solamente gracias al aporte de la gente que viene de fuera. Y bueno, hay muchas cosas que se tienen que solucionar o que la empleabilidad, el paso a la mayoría de edad, la protección de la... Bueno, hay miles de cosas donde dedicar un dinero que se están llevando empresas tecnológicas en la frontera, de vigilancia, drones, es todo absurdo. Porque si recordamos los datos que os he dado, estamos hablando de algo muy minoritario. No se sustenta ese interés y esa dedicación, ¿no? De todo tipo. En cuanto a los perjuicios para la cooperación al desarrollo, pues muchos. Primero porque ya todo se condiciona a si eres un país de tránsito o de origen migratorio. Es decir, el resto ya pasan a un segundo plano y dejan de ser zonas privilegiadas para el tema de... Y aparte se pervierte lo que es la cooperación al desarrollo en sí, ¿no? Y sobre todo porque es inútil, porque es que por mucho, vamos a ver, no solo la gente no migra porque quiere, también migra no porque puede, también porque quiere, las dos cosas, ¿no? Entonces, intentar frenar la migración en origen simplemente armando a las fuerzas y cuerpos de seguridad me parece primero, es que me parece ineficaz. Y segundo, me parece una perversión de una política en la que encima la Unión Europea era un modelo y lo sigue siendo, pero bueno, cada vez más condicionado por otros intereses. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. La siguiente en preguntar es Eileen Truat. Hola, Ana. Mil gracias. Hola. Muy brevemente, nada más para entender cómo opera Fortex. Yo quisiera saber, en cuestión de asignación de recursos, entiendo que es una agencia o dependencia, no sé, de la Unión Europea, que sería con fondos de cooperación con los que se financia, pero quiero saber si hay un presupuesto autorizado, etiquetado específicamente para Fortex, y si es así, ¿quién lo administra? O si esto es un presupuesto general para seguridad fronteriza y de ahí se deriva. No sé si es clara la pregunta, porque me interesa quién tiene el control y la decisión sobre a dónde va ese dinero, a cuántos drones, a qué regiones, etcétera. Sí, hola Eileen. Vamos a ver, Frontex es una agencia descentralizada, es decir, Frontex depende del presupuesto de la Unión Europea, pero luego tiene también el suyo propio que administra conforme a, ahora mismo no sé cómo se llama, ¿cómo decir? El board o el cuerpo que gestiona el ejecutivo, de Frontex, pero supongo que seguirá algún proceso. Pero en cualquier caso, Frontex puede ya, tiene su propio presupuesto y, como he dicho antes, compra arma, recluta, personal, etcétera. Yo, si quieres, lo que puedo hacer es pasarte por aquí por el chat o como sea a través de esa línea, ya lo veremos, algunos datos más o meterlos en la presentación para que te informes.
Frontex es la representación de la Europa Fortaleza en ese sentido. Ha ido multiplicando, por ejemplo, se cuadruplicó su presupuesto dentro de las agencias, se cuadruplicó el previsto en el anterior periodo presupuestario, o sea, se ha ido hasta quintuplicarse, perdona, de que se previó en el año 2013, para que te hagas una idea. Y actualmente está... bueno, él puede también a través de su propia, de la propia web de la comisión, él también adjudica contratos y compra equipamiento, etcétera. O sea que tiene muchísimas capacidades ya. ¿Sabes? Ha pasado de ser simplemente una herramienta para aliviar el trabajo a las instituciones y a los Estados miembros a él mismo autoempoderarse y tener un montón de funciones y capacidades que ni había soñado. No sé si en algo te respondo a esto. Es un tema bastante complejo. Sí, bueno, sí puedes compartir un poquito más de información, porque nunca había pensado, me gustaría, por ejemplo, saber cuál es el criterio para adjudicar ciertas concesiones, ¿no? Operaciones. Es decir, si vas a producir drones, si vas a vender drones y a ti te van a comprar, toda esa parte creo que puede arrojar un poco de luz, pero bueno, sería un tema. O sea, hay una especie de, bueno, pues una página web de la Unión Europea donde tú puedes ver las contrataciones y las adjudicaciones de grandes contratos y cuando Frontex es el adjudicatario y lo busca, yo te lo puedo enviar para que hagas un ejercicio, o sea, puedes hasta buscar tú misma. Es muy difícil. Gracias. Pero es accesible siempre que sepas, porque la Unión Europea es una locura el encontrar fuentes y cuando no te las cambian de repente cada X tiempo como para confundir. Pero, o sea, en principio debería ser trazable. Bien, muchas gracias. Se llama TED, T-E-D. O sea, que sería... Okay. Pero bueno, yo si quieres, a través de... Aquí en esta presentación al final os doy una serie de vínculos, voy a añadir algunos de Frontex por si queréis vosotros averiguar o juguetear un poco con la máquina de búsqueda para que veáis un poco cómo funciona. Gracias. Pues muchas gracias, Eileen. La siguiente es Ana Álvarez del Migration Hub. Pues en general creo que desde Nacho para acá han venido hablando de lo mismo, así que muchas de las preguntas muchas de las respuestas ya me ayudaron mucho. Y pues no, quizá tal vez una invitación y si tal vez Ana o por causa me gustaría mucho saber cuál es la opinión de ustedes. Yo no soy europea, soy latinoamericana, vivo en Berlín y yo ya he tenido 2 fondos de la Unión Europea. Ya por dicha no tengo ninguno, pero me ha generado también como activista y como defensora de derechos humanos, me ha hecho una disonancia completamente de tener que trabajar con estos fondos. Y entre más he trabajado en los últimos años, más he conocido organizaciones que dependen muchísimo de estos fondos que honestamente, al menos los que yo conozco, realmente no ayudan a hacer un impacto real. Y cuando se miran que se está destinando muchísima más cantidad de dinero a otras actividades que justamente están parando la migración y justamente nos ayuda muy poco, ¿cómo vamos a enfrentar el cambio de una nueva narrativa si muchas organizaciones que existen dependen de estos fondos? Entonces, no sé, también una invitación para gente, tal vez que nos conversemos afuera de esto, porque si vamos a trabajar por una narrativa y aprovechar una coyuntura que tenemos en este momento para seguir protegiendo a los migrantes y porque básicamente un objetivo que tenemos que tener todos es básicamente devolverle la dignidad a los migrantes que los han utilizado políticamente. Entonces, ¿cómo los vamos a seguir apoyando si la mayoría de las organizaciones dependen de estos fondos también? Gracias. Bueno, pues tienes muchísima razón. De hecho, en la investigación que estamos haciendo ahora en Por Causa, que es sobre, bueno, estamos investigando la industria del control migratorio, un concepto muy amplio, que incluiría, bueno, no solamente la industria de seguridad y de armamento, sino precisamente aquella que, sin querer lucrarse, de alguna manera vive de eso, de lo que tú dices. O sea, un montón de agentes sociales, ONGs, etcétera, que viven de ese control migratorio, no que vivan de manera ilegítima, sino que, claro, se dedican a esa contención, sea el rescate, sea un auxilio, sean centros de internamiento,
etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, muchas de ellas entran en esa dinámica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es que sea por ello que estén haciendo algo mal. El problema es cuando ya no sabes vivir de otra cosa porque el sistema te aboca a vivir que nada, en lugar de dedicarte a otro tipo de tareas que, ¿no? Pues que serviría muchísimo más a los migrantes, ¿no? Pero efectivamente es complicado. Al final hemos decidido dejarlo para una etapa posterior porque ahora nos queríamos concentrar sobre todo en lo que es la industria en sí, que se lucra con ello. Pero es verdad que hay que hacer un ejercicio también de autoanálisis de todos los que somos, nos consideramos sociedad civil en cuanto al papel que podíamos jugar en ese nuevo paradigma, ¿no? Salir todos, no solamente, o sea, salir en todos los sentidos, empezar a trabajar de una manera un poco más eficaz y realmente para servir a quien deberíamos servir, no al sistema. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, a las dos Anas. La siguiente pregunta es la penúltima y es de Aleo Segura. Hola, hola Ana, hola a todos. Quería preguntar o comentar algo que a mí me ha venido desde... Yo he trabajado con temas de inmigración como periodista y hablando con abogados que se dedican a temas de extranjería. Me han comentado de muchos casos, y esto viene de muy lejos, se ve que hay un tema en cuanto a una persona que ya tiene un NIE español, quiere cambiarse de país, digamos, ir sobre todo a Holanda, Suecia, etcétera, se topa con negativas, aun cuando le es posible gestionar el permiso de trabajo para poder moverse dentro de la Unión Europea con contratos de trabajo y tal. Y alguna vez, y esto claro, ha sido como ellos lo han visto, es que se repite porque sabemos que España recibe ayudas o hay algún trato para que España también funcione como un país de contención, que incluso los migrantes que ya pueden estar en territorio español no se muevan más allá de España, aun cuando les sea por derecho posible por cambiar su tarjeta de residencia y tal. Entonces yo no sé si tú o vosotros en la organización tenéis algún estudio de lo que es la movilidad del migrante ya dentro de la Unión Europea, o sea, de todas las trabas y el problema que se encuentran aún cuando ya tienen un carnet de residencia. Es decir, que la lucha por estar no se acaba en el momento en que tú obtienes un NIE, sino que continúa hasta que o bien te haces ciudadano español, que es el caso, sobre todo muchos latinoamericanos que terminamos lográndolo porque es mucho más fácil que si eres de otro lado, o simplemente lo dejas estar, ¿no? Pero quisiera saber si hay alguna especie como de estudio político de lo que podría ser este tipo de barreras de contención ya dentro de la misma Europa. Bueno, pues la verdad es que no. Si te soy sincera, me parece súper interesante ese concepto de estados contención dentro de la propia Unión Europea. Me parece muy interesante. Lo apuntaré y lo hablaré con los compañeros porque me parece, sí. Nosotros, bueno, hemos estudiado el tema de los movimientos secundarios, que, bueno, normalmente se refiere más bien a los demandantes de asilo, pero bueno, que se trata de aquellos movimientos, pero de gente con un estatus irregular o por lo menos en espera de un estatuto de protección internacional, las que están en tránsito. Y eso sí lo hemos estudiado, pero no desde el punto de vista de, de la migración legal dentro de la Unión Europea y cómo se impide o se hacen contenciones entre estados. Pero me parece muy interesante, me lo voy a apuntar, ¿eh? Sí, y es bastante, hasta donde sé, por esta investigación que yo hice incluso mi propio caso, o sea, a partir de un caso mío de yo no pude mudarme de país porque se me negó 1000 veces algo que era mi derecho, ¿no? Que era poder tener un visado para poderme vivir a otro país. A partir de ahí fue como, bueno, y esto es común, y hablando con abogados de extranjería me decían que es común, y la respuesta era básicamente esta, en plan de no somos Turquía, pero somos España. Entonces, y a nivel político hay esto. Quería saber si lo había, si no, pues tocará hacerlo en la investigación. Pues gracias. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Ale. Y la última persona que nos pregunta hoy es Verónica. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mi pregunta va en base a una controversia que se me está generando después de 2 días de curso y escuchando algunos comentarios también en redes y prensa sobre el nuevo discurso, ¿no? Para luchar contra las miradas antimigratorias, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces veo que surge este discurso de necesitamos la migración como fuerza, ¿no? para luchar contra esas personas, ¿no? que la niegan. Entonces me genera una controversia muy grande porque me parece que entonces las personas, bajo esta mirada, las personas migrantes, es como que todo el rato tienen que demostrar su valía para poder estar aquí, como hemos jurado al primer ministro del Reino Unido, o estamos recogiendo los alimentos en el campo que los españoles, por ejemplo, van a consumir. Entonces me parece que una vez más la mirada se ha puesto en las necesidades europeas o en una mirada más eurocentrista, más que en pretender generar un discurso que ensalce la dignidad y los derechos de las personas migrantes. Entonces me preocupa un poquito y me está generando controversias porque no sé si lo estoy entendiendo bien este discurso, porque podría ser que fuera, ¿no? Un punto de partida para luchar contra esas cabezas un poco más cerradas y luego poder ir introduciendo otro tipo de discursos, o que sea el camino principal para luchar. Entonces ahí me surgen, ¿no? preocupaciones y me gustaría saber cómo se va a desarrollar esta narrativa que me está generando controversias, porque aquello de necesitamos la migración, pues me chirrea un poquito. Entonces no sé si lo estoy entendiendo bien. Como decía antes, ¿no? Una compañera, Ana, me preocupa muchísimo más ensalzar, ¿no? la dignidad de las personas. Y esta era un poco mi consulta, ¿A qué vayan a Salud Responde? Lo que se me está generando. Gracias. Bueno, Perdonad un pequeño inciso. Aquella persona que tenga abierto el micrófono lo podría silenciar. Gracias. Vale. Bueno, pues tienes toda la razón. Yo creo que aquí no hay que estar permanentemente poniendo el foco, ¿sabes?, en si se lo merece, no se lo merece. Es alucinante. Aquí de lo que se trata no es de asistencia, de una situación de asistencia, sino de derechos, efectivamente. Entonces, no se trata de estar permanentemente haciendo un listado de qué aportan los migrantes los migrantes son, es una cuestión de derechos, ¿no? Y entonces yo lo que te invito es a que en cuanto a cómo enfrentar esa narrativa antimigratoria y convencer, lo primero, como lo dije a uno de los participantes anteriores, no hay que estar ni en contra ni reaccionar. Lo que hay que hacer es generar una nueva y primero convencerse uno de que hay una narrativa nueva que se debe poner en marcha y que no sea en absoluto reactiva. Yo lo que te aconsejo es que me parece que es el jueves, no sé si te has apuntado a todas las sesiones, pero bueno, el jueves vamos a hablar precisamente del discurso del odio y de cómo enfrentarlo y de las nuevas narrativas. Lo va a llevar mi compañera y directora de Por Causa, Lucila Rodríguez Alarcón, y ahí a lo mejor te podemos sacar más de esto, porque yo creo que efectivamente no es un tema asistencial, ni de pena, ni de dar las migas, ni de nada. Es un tema de derechos y debemos tenerlo muy claro y partir de una narrativa completamente nueva, vamos. O sea, no, ni siquiera partir de las premisas de la narrativa antimigratoria. Entonces te invito al jueves, que yo creo que va a ser mejor, porque ahora voy a decirte cualquier cosa y prefiero hacerlo con Priscila. Sí, el jueves estaré. Y solo para terminar, antes has comentado algo de os invito a leer un informe de mis compañeros sobre nuevas narrativas. No sé si podrías dar el nombre de este informe o dónde encontrarlo. Sí, se llama Nuevas Narrativas, está al final de la presentación, que luego os lo pasará Salini, ¿vale? Os paso ahí los links y voy a añadir, Salini, esos que han surgido durante la presentación y así lo pueden consultar. Vale, perfecto. Si queréis, o en la presentación de mañana o en la otra, o lo que sea, donde si ya las he enviado. ¿Vale? Perfecto. Acabo de enviar en plan el enlace de nuevas narrativas y bueno, contestando también un pelín a la pregunta que hacía Verónica inicialmente
suena un poco raro cuando a lo mejor muchas veces aludimos a todo el tema económico y puede sonar utilitarista y asistencialista, pero con nuevas narrativas también entenderéis por qué muchas veces es mejor abordarlo desde esa perspectiva para gente que no cree en los derechos humanos o les cuesta un poquito entenderlo. Entonces es una buena forma de que entiendan cómo no se tiene que tener un discurso antimigratorio y que lo vean de una manera más objetiva. Pero bueno, de todos modos Lula ya os explicará mejor esa parte y luego yo ya os explicaré la parte más de cómo aplicarlo en una práctica. Y bueno, pues por es lo verdad, que veo... Salini, sí, que tú No te tienes preocupes. una presentación también, perdona, discúlpame. Nada. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Mañana volvemos con Gonzalo y nos explicará el impacto del desarrollo en las migraciones. Así que, ¿puedo decir una... María Jesús García? Sí, puedes hablar antes de que me despida. Hola a todas y a todos. A mí me gustaría sacar entre todas estas... Bueno, estamos aprendiendo muchísimo ya desde el curso anterior, pero entre todas estas percepciones que tenemos tan diferentes, creo que es muy importante lo que está ocurriendo con el propio empoderamiento de las personas migrantes que ya viven aquí entre nosotros y entre nosotras y que se están autoorganizando, porque todo el rato parece que somos nosotros, los europeos, los que hemos acogido, los que tenemos que estar trabajando por ellas y por ellos, que no lo dudo y estoy en esa lucha desde hace muchos años. Pero me parece que el mayor valor es cuando ellas y ellos empiezan a dar ese paso porque ya se sienten con capacidad suficiente para pedir por sus propios derechos sin necesidad de tener que estar siempre consideradas y considerados como colectivo vulnerable, ¿no? Aunque lo sigan siendo. También muchas personas de origen europeo estamos en situaciones vulnerables y no nos gusta que todo el rato se nos esté tratando como pobrecita o pobrecito, que tenemos que ir a... Es decir, cuando hablamos de dignidad y de derechos, como estamos haciendo esta tarde, creo que es muy importante trabajar ahí. Con cualquier persona en situación de vulnerabilidad, sobre todo, tiene que nacer ese poder interior para cambiar las cosas y para pedir por sus propias bocas, como están haciendo, nos lo están demostrando en estos días cuando se ha hablado de experimentar con las vacunas en África. Ha surgido todo un movimiento de gente que está aquí en España, que han hecho vídeos, que se han movido. Igual está ocurriendo afortunadamente en Lepe, donde se está construyendo un albergue, por supuesto con ayuda de voluntarios, de gente de origen de la zona, de Sevilla, de Huelva, pero ellos están ahí, ellas están ahí también construyendo. Es decir, no perdamos nunca por ellos, para ellas, con nosotros, pero con ellos, es decir, escuchándoles. A mí me encantaría que estuvieran aquí dándonos lecciones unas cuantas personas que están viviendo todas estas situaciones de las que estamos hablando en carne y hueso, ¿no? Que también vinieran como ocurrió en el Congreso de Mérida, ¿no? Que nos dieron algunos unas lecciones muy importantes. Solo quería aportar esto para que no lo perdamos de vista cuando hablamos de todos estos temas de derechos, de egoísmo, de verlo desde nuestro punto de vista, desde el de ellos. Es que todo el mundo desafortunadamente no tiene esta visión de todas y todos somos iguales y hay que estar recordándolo constantemente, ¿no? Que no tenemos que tener esa doble vara de medir los derechos. Ya está, solo quería decir esto. Muchísimas gracias por el curso. Muy apropiado. Muchas gracias. Yo espero mañana poderos enviar un artículo que se publicó hace poco en El País, muy interesante sobre cómo los migrantes deberían de tomar agencialidad y cómo desde Europa los estamos condenando a que sean colectivos vulnerables y siempre sean vistos así. Así que nada, muchísimas gracias. Mañana tendremos a Gonzalo, será a las 7, intentaremos empezar lo más puntual posible y que muchísimas gracias por participar. Así que nada, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, gracias.